como hamaca, qué lindo que sea hamaca. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo están? Buena gente. Bienvenidos a la cultura, al conocimiento general y transmitir lo que nunca vas a escuchar en ningún lado ni leer en ningún libro que te vendan ninguno, porque las personas que están en estas religiones africanistas no son personas que digamos que se despeguen culturalmente. Queridos amigos, mucho más allá de lo que podemos imaginar como punto fundamental, ¿verdad?, de lo que es comprensible, como lo que podríamos decir, ¿verdad? Qué raro que es eh, ubicar a Mahoma. Es muy extraño, ¿verdad? Pero no tan extraño si lo vemos desde la óptica de lo que nos cuenta principalmente la historia por sí misma. Si bien todos ustedes quizás puedan ser escépticos con este acontecimiento que voy a contar a continuación, sepan todos ustedes que hay una gran coincidencia, históricamente hablando, ¿eh? Que si yo lo analizo como lo voy a analizar en profundidad, esto es una previa, ¿me entiende? Para que todos ustedes sepan de que hay muchas personas que solamente estando dentro de esta religión hablan de lo que conocemos y sabemos todos. Quiero decir, yo voy más allá. ¿Por qué? Porque sucede que hay un mundo, señores, un mundo verdaderamente real, fuera de los sueños, fuera de las imaginaciones, muy por, de, muy por afuera, ¿me entiende?, de lo que es un plagio. ¿Qué es lo que hace un plagiador? Un plagiador, ¿me entiende?, copia lo que ha publicado alguien que tiene conocimientos certeros y lo quiere convertir en algo que le pertenezca. Yo les digo a todos ustedes que acá tenemos una gran coincidencia, históricamente hablando, una historia bastante, que digamos, antigua, porque si lo vemos del punto de vista, ¿verdad?, un poco cercano en la historia, porque fíjese usted que hay civilizaciones mucho más antiguas que la egipcia y la mesopotamia. Sucede que cuando entras en un análisis profundo para llegar a dar una revelación sobre coincidencias históricas, tenés que saberlo. No podés encontrar un arqueo histórico si no tenés los conocimientos necesarios. Acá les voy a decir algo a todos ustedes, amigos, que es importante que todas estas personas que están dentro de lo que es, por ejemplo, los alufá, el hoy, que lo podemos definir plenamente como... Yo no esparcí el video donde explico el rayado de la arena, lo de la semilla. Lo estoy buscando y no lo encuentro. Porque hay personas que me han preguntado qué significa, qué es, porque la gente no comprende. Y yo no tengo ningún problema en no repetir hoy ese tema. Voy a buscar el video y lo voy a proporcionar para todos ustedes. Pero acá tenemos un análisis histórico que está bueno, porque figúrese usted que, por ejemplo, ¿no?, tenemos vamos a ponerle en el año 0 para atrás 33 años, ¿me entendés? Casualmente, si nos ubicamos en los tiempos, históricamente hablando,
No estamos hablando de un, ¿cómo te puedo explicar? De un tiempo que digamos aislado por muchos miles de años, ni en situaciones que se digan históricamente hablando, pongámosle, situándonos casualmente, no sé si usted comprende lo que le quiero decir, casualmente Mahoma, a ver si entendés, Mahoma, Jesús, y este otro que tengo tantas cosas, Moisés. Ubicás en ese espacio-tiempo no tan lejano, en qué lugares, hablando, ¿verdad? Situados dentro de lo que es un mapa, no están lejos, ¿me entendés? Y acá sucede algo que muchos de todos ustedes quizás no tengan en cuenta porque no lo recuerdan o no lo habrán escuchado acá, pero es difícil convertirse en antropólogo. Quiero decir, amigos, punto histórico central, casualmente arábico, ¿verdad? No podemos negar que Jesús es un arábico, lo ponemos en un sitio, ¿verdad? Particularmente. Y vos me vas a decir, Mahoma, Moisés, señores, cuando hablamos de puntos estratégicos, ¿verdad? No lejanos en la historia, porque muchos han dicho, dicen aún historiadores, no ustedes, que no, hay cosas que no se hacen públicas que yo las voy a decir acá. Por ejemplo, ustedes saben cómo fue, supongo, Moisés, el hebreo, aparentemente protegido y llevado ante el enemigo, y que casualmente va a caer en un canasto a la casa de un faraón. Perdón, delirio total. Qué casualidad, ¿verdad? Y que después ese personaje se enfrenta, ¿verdad? Siendo joven, ama repentinamente su pueblo. Esas son cosas que la Biblia cuenta como acontecimiento, ¿no? Pero fíjese usted, estoy hablando de Moisés en este momento, que casualmente Moisés es quien saca, ¿verdad? A el pueblo hebreo, que aún no se definía, que ya lo era, ¿sí? Judíos, todos, señores. Hay un común denominador de lo que se denomina el pueblo hebreo, que tienen esto, que tienen... Son todos hijos de un mismo patrón, ¿me entienden? No hay tales diferencias hebreas, aunque ellos afirmen, yo les puedo decir que no, y no se lo digo porque soy una estudiosa, sino porque yo tengo parte de mi sangre judía. Y yo donde diga, en cualquier lugar, yo he visitado la comunidad uruguaya, no recuerdo el nombre ahora, tengo nombre más importante, la comunidad israelita del Uruguay, y ahí mismo alguien me preguntó que quién era yo. Este hombre que me recibió, que no era un rabino, era un contador, le digo, ¿por qué te tengo que decir? Acá me recibieron, ¿qué tengo que explicar? ¿Entiendes? Sin embargo, yo cuando busqué el camino de comprender una herencia, no me incliné a desarrollarlo, ni a aceptar esas reglas que propone hoy por hoy el judaísmo, aunque lo niegue, de casarse con judíos. No. Bueno, no me voy a detener en mi historia, quiero contarle la historia. Ustedes, sucede que
cuando ustedes ven, todo el mundo, nadie desconoce, que cuando Moisés aparentemente abandona, ¿verdad?, para salvar su pueblo, que habría que ver hasta dónde es verdad. Después les diré en otro video. Acá el punto es, amigos, que ustedes comprendan que hay algo en común en esos tiempos, ¿verdad? Como les conté a todos ustedes, no tengo para un poquito, como para darte un ejemplo. Vamos a agarrar las varillas, el membrillo. Vamos a suponer que este es el palo de Moisés, ¿verdad? ¿Por qué Moisés, cuando se retira de Egipto con su pueblo amado, el amor por un pueblo no se despierta por ciertas rebeldías? Ahí hay mucho engaño. Abandona todo y esas personas lo siguen como rebaño. En realidad Moisés no hizo mucho por el pueblo hebreo, debido a que él tenía un secreto. Se lo voy a contar ahora. Ese hombre que siempre andaba con un palo era nada más ni nada menos que un sacerdote. Sí, eso no está contado en la historia. Ustedes conocen, no está escrito. Los estudiosos sabemos que fue de esa forma. Fue un sacerdote egipcio de la religión misma que ustedes deben de saber a estas alturas, no sé si lo saben, del sacerdocio famoso egipcio, las magias, las manos, todo eso. Pero eso en la historia, amigo, usted no lo va a encontrar. Si usted quiere saber cómo era el oráculo, en realidad no era tampoco el rayado a la arena, vea usted, acá lo que pudo usar él, porque evidentemente cuando él hace una rebelión en contra, ¿verdad?, de un faraón que es el representante de Dios, Sol, Ra, en esa cultura, no podía usar nada de lo que le había aprendido cuando se fue. Lo único que pudo usar, porque no pertenece a ninguna religión, fue la geomancia del rayado de la arena, para orientarse en el desierto. Cuando él iba, aparentemente se alejaba de las personas con ese palo, él iba a consultar a ese oráculo, solo sin que nadie lo viera. Evidentemente alguien lo debe haber seguido, porque la curiosidad, ¿verdad?, la tiene cualquier ser humano. Más no hay datos sobre que alguien lo haya visto, pero no hay más que tener conocimientos generales de muchas cosas pertenecientes al pueblo egipcio y lo que significó para Moisés el rayado de la arena para guiar a las personas. Cuando se habla de esas personas que siguieron, porque ¿qué sucede? Cuando una persona está presa, ¿verdad?, ¿qué es lo que más desea? La libertad. En realidad no fue un líder, fue alguien que proporcionó libertad a un pueblo que fue, los hebreos, esclavizado por los egipcios. No fueron los únicos esclavos. Bueno, ya conté esta parte a todos ustedes de que Moisés fue un rayador de la arena. Y esto no es un invento, amigos, es un dato histórico. Coincidentemente con lo que sucedió después, aparece el personaje, vamos a hablar, no quiero desmerecer a Jesús de Nazaret, pero también hay datos históricos de que Jesús, ¿verdad?, y esto no es una mentira ni tampoco una difamación, simplemente un dato histórico, también rayaba en la arena. Lo que tenía de característico Jesús al rayar la arena, que él no lo hacía como lo hizo Moisés. Lo que tenía Jesús era un palo más pequeño, rayaba la arena. El estilo que tuvo Jesús, ¿entienden todos ustedes?, de rayar la arena, hoy por hoy y antiguamente, 2000 años ya antes de Cristo, fue usado por los
chinos, la cultura china, de, de la dinastía Qin, creo que es, no recuerdo bien el nombre, o Qin, esos detalles de usar el mismo tipo de rayado a la arena que usaban los chinos y que aún lo siguen usando y funciona, Jesús lo usó. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo es posible? Bueno, señores, yo estoy acá para decirle a todos ustedes datos que casualmente conducen a un punto central, ¿verdad? Jesús, muchas de las cosas que sucedieron, él las adivinó por medio del rayado a la arena. Mas yo acá quiero decirle a todos ustedes que hay muchos acontecimientos que no están realmente confirmados ni tampoco fehacientemente, históricamente hablando, ¿verdad? De que tales funciones, ¿verdad?, hubieran servido a Jesús para saber a dónde ir. Generalmente él arrancaba y se iba y iba para acá, para allá. 12 personas, 12 apóstoles, no pueden desde ningún punto de vista, y mucho menos de la época que estamos hablando, armar un todo de la nada. Imposible, ni siquiera había, todo era caminando. En un punto limitado, ¿cómo fue posible tanta expansión? Bueno, acá viene el problema, ¿verdad?, histórico a resolver. Yo no me voy a meter mucho, no porque le tenga miedo a Jesús. Sucede que hay mucho de invento, mucho de mentira, y va a ser muy difícil encontrar parte de la verdadera historia. Sin embargo, acá lo que me interesa decirle a todos ustedes es que casualmente el sistema del rayado a la arena, de quien conocemos como Jesús, el católico, porque hubo una época que se usaba, era muy común, guiarse por medio del rayado a la arena, y no hay una gran diferencia que digamos en cuanto a las personas, cómo vivir. Uno de los motivos que llevó a los levitas a comprender y entender por qué dijeron, ¿verdad?, insistieron, y el día de hoy no se menciona. Yo conozco levitas, que hay algunos que están en Colombia, otros están en Perú. Los levitas son una tribu, los que llevaron a cabo la determinación de que Jesús fuera crucificado porque era un falso Mesías. Quizás sí lo fuera, porque no olvidemos que en esos entonces esos eruditos levitas eran personas que no ignoraban lo que era el rayado a la arena. No sé si ustedes están comprendiendo un poco lo que les quiero decir. No fue, y no se menciona hoy, un dato que digamos de culpa, porque ¿quién fue que le dio históricamente esa magia de Dios? De que Él era el Hijo de Dios. Si lo vemos desde el punto de vista común, Él fue alguien que buscó ser famoso por medio del rayado de la arena, porque el rayado de la arena, si hay algo que tiene, es certeza, 60-70%, calculemos, los datos dicen menos, pero fijémonos y veamos la antigüedad. Las personas veían una coincidencia y aquello era la magia. Hoy por hoy tenemos internet, ¿me entiendes? Nos informamos de todo rápidamente y no hay lugar a dudas de que el día de ayer lo que sucedió fue obra de un hacker, pero también en América, creo que América Central, en una parte de América del Sur también, hubieron 3 sismos muy importantes. Entonces, te digo, el día de ayer lo que sucedió con la web, ¿no habrá sido parte de ese acontecimiento que sucedió? De 3 terremotos prácticamente simultáneos y que alteraron muchas cosas en nuestro planeta. ¿Por qué dicen un hacker? Es tan difícil aceptar que hay algo
normal, común en este mundo, como una tormenta eléctrica que cae un rayo y puede destruir cualquier cosa. Meten un rayo, perdón, metieron un hacker. Le están dando poder a lo que no lo tiene. Hay que aceptar los errores y comprender que humanos somos y que estamos en un planeta que está lleno de cosas, de volcanes que están activos, otros no. Algunos van y vienen continuamente. Alteran muchísimo, señores, lo que es la atmósfera. Muchas cosas. Bueno, ese no es el tema ahora, pero veamos, sucede que otro personaje histórico, Mahoma, ya es más creíble. Pero acá hay algo, amigos, que está bueno decirlo, porque Mahoma nació después de Cristo. Pongámosle 200 años después de Cristo. ¿Por qué Mahoma en un principio empezó con este movimiento? Que él era un rallador de la arena, evidentemente tenía conocimiento, porque casualmente Mahoma, Jesús, como les comentaba recién, y Moisés, arábicos. ¿Y por qué los levitas entregaron a Jesús? No quiero perder este detalle. ¿Por qué? Porque ellos sabían que él estaba usando, a veces, como yo les digo a todos ustedes, no es necesario, ¿cómo te puedo decir? Si vos tenés conocimientos, si ves que esa persona coincide con tus conocimientos, algo hay de verdad en lo que decían los levitas, que él no era el elegido. Era un adivino más, ¿entiendes? Que tenía el uso de algo, como lo tienen aún muchos, en China, como les comenté, el rayado de la arena. Yo no sé si ustedes, acá no estamos poniendo la religión ni nada por el estilo, estamos hablando de datos históricos centrales para que comprendan muchos de ustedes por dónde viene toda esta historia y en qué forma influyó esto que muchos piensan que es algo que solamente los que hoy cultúan Ifá se han apoderado. Fue usado como sistema adivinatorio en la época donde no existía internet, no existía nada. Entonces la gente necesitaba tener una guía, pero de ahí a usarla para otros fines, hay otras cosas. Yo creo que los levitas, ¿verdad? Esta tribu judía, no desconocían los hechizos y las magias, inclusive se dice en algunos puntos de que hay cosas que están escritas en la Biblia para quedar bien. Sucede que cuando se hace de una cierta fama y hay ingresos económicos muy grandes hoy, mucho menos se va a saber la verdadera historia de quién era Jesús. Porque hay una consecuencia que no le importa al Vaticano hoy por hoy, ni al Papa, ni a ninguno de ellos, que es precisamente que era un mago, un hechicero y un brujo. Esa misma definición que yo di a los alufá, como un alufá que es historia misma y parte de lo que es Brasil, muchos brasileros ignoran y siguen rechazando los videos míos, los grupos de candomblé y estas personas que están cerradas y que desconocen su propia idiosincrasia cultural. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la cultura que ellos muestran, que quieren mostrar? Cuando yo acá tengo grupos de cultura, de candomblé, y no entran los videos cuando hablo de los alufá. Debería de ser preocupante todo esto, porque no hay más ni menos. No sé si me explico. Yo estoy para todo, pero cuando la gente se cierra y quiere desconocer su propio patrimonio ancestral y cultural, ya que tanto hablan de los negros, sepan que esto de los alufá, sí, tienen los negros arábicos. Pero acá hay un punto, amigos, donde Mahoma, algo que coincide con estos tres personajes. Ellos abandonan, ¿verdad? Lo mismo que Mahoma,
cuando empezaron a revelarse, ¿verdad?, todo lo que él quería formar, la palabra, él hizo una estrategia, Mahoma. Mahoma hizo una buena estrategia. Él no preguntó pausadamente como lo hizo Jesús y otros. Él hizo un resumen de esa geomancia que conocemos todos como el rayado de la arena, cosa que Mahoma hizo, lo mismo que hizo Moisés, con el palo largo rayando la arena. Supo cómo orientarse, cómo guiarse, lo hizo. Existió. Moisés existió. Jesús de Nazaret existió. ¿Por qué dije yo el día de ayer que nunca jamás se encontraron con Orunmila? Porque Orunmila es un personaje inventado. Nunca existió y estos lo saben todos. Bueno, no sé, cuando dicen el día de Orunmila, me parece una gran falta de respeto, no a sí mismos, sino a todos. Y acá no estamos hablando de una religión, estamos hablando de los inventos, ¿verdad? Y de las cosas que sacan de foco a las personas. Muchas personas están buscando datos de Orurúa, el famoso que cae, están inventando de que cayó del espacio un marciano. Señores, no deliremos, sencillamente no existieron esos personajes. Ahí, usted que tiene, que está cultivando, que está cultuando, perdón, no es mi problema. ¿Para qué se meten en algo que en realidad conocen? Bueno, no sé. Acá hay una coincidencia, amigos, de que estos tres personajes, que por ejemplo Mahoma, al igual que Jesús, hicieron lo mismo. Y qué casualidad, ¿verdad?, de que cuando hay un punto, ¿verdad?, donde sucede que todos empiezan a armar ese juego de el Dios supremo y universal, que nada tiene que ver con el rayado de la arena. ¿Cuál fue la propuesta? ¿Cuál era? Salir ambos, los tres personajes de la historia, de algo que se comprende y se entiende, ¿verdad?, como magia, brujo y hechicero, Alufá. Ellos lograron un objetivo, armar algo importante, aparentemente para la humanidad en su conjunto, pueblo hebreo, dirigido por Moisés, que era un sacerdote egipcio, y que usó, porque no podía usar su sacerdocio egipcio, ahí hasta ese punto fue leal. Tuvo que cumplir su palabra. Pero usó el rayado de la arena. El rayado de la arena es típico y clásico de los Alufá. Bien. Eso de las tablas con los 10 mandamientos, relativamente relativo, relativizar una verdad que en realidad solamente afirma 10 mandamientos. Las personas y Dios, que en realidad habría que ver, ¿no? Cada uno sabrá. Pero acá hay movimientos que sucedieron como que hubieran sido sincronizados. Personas muy codiciosas y con muchos deseos de pasar a la historia. Lo lograron. Pero en base, básicamente, a ser brujos, magos y hechiceros, ralladores de la arena. Que hoy todos, tanto los religiosos del catolicismo, así mismo como los hebreos y el judaísmo, ¿verdad?, y los musulmanes, el Corán. Y acá hay algo que me llama profundamente la atención, porque el Corán prohíbe rotundamente todo tipo de magia. Ni tarot, no hay fotos, ni imágenes de Mahoma, solo se transmite la palabra. Y vea usted qué casualidad, ¿verdad?, que coinciden estas tres religiones en ser las más importantes del mundo, controladoras, y los tres tomaron el camino de un solo Dios.
¿Por qué sucedió esta coincidencia? Bueno, no olvidemos que los tres eran ralladores de la arena. Todo comenzó siendo brujos, magos y hechiceros. Después cambiaron porque el mismo rayado de la arena, la geomancia típica de los árabes, fue usada para orientarse en un futuro, pero fue básicamente armada con brujerías, magias y hechicerías. ¿Comprende? Qué casualidad. Después optaron por un solo Dios. Entonces me pregunto, amigos, ¿por qué las personas que son ignorantes desconocen estos pequeños detalles? Que en realidad todo en la humanidad, desde los inicios, nadie hablaba de un Dios, era otra cosa. Y de eso se compone precisamente, amigos todos, el origen del vudú. Es fantástico. Estoy recomendando, voy a pedir acá a todos ustedes, ya puse la página del único Ungán del mundo que sabe los orígenes del vudú. Mi hermano es un Ungán de vudú. Bendiciones para todos ustedes, gracias por estar.